Gracias, Señor. Por favor, tomen sus lugares. Es una sensación interesante el tener el privilegio que compartir en estos ambientes, pero le confieso que también es una lucha, porque uno quiere permanecer atento a lo que debe exponer, pero hay tanta riqueza cuando nuestros hermanos nos comparten lo que Dios les ha dado por entendimiento, que uno está mirando lo que debe compartir y a la vez disfrutando y saboreando lo que por el Espíritu estamos recibiendo. Y entonces estamos ahí sentados viviendo algo tan precioso en el Señor, de poder ser edificado, y al mismo tiempo aquello que hemos preparado comienza a tomar más claridad todavía, porque no todo lo que hemos preparado termina siendo lo que plenamente compartimos, porque es enriqueciéndose mientras vamos escuchando también. Y Señor, ahora entiendo por qué nos diste esta palabra y este entendimiento que va perfectamente conectado con lo que por el Espíritu Santo le entregaste a nuestro hermano, y entonces lo que compartimos tiene una idea mucho más clara. Pero les confieso que si tuviera la oportunidad, quisiera estar sentado sin tener la tremenda responsabilidad de tener que compartir en un ambiente tan importante y valioso como este. El sonido está siendo cada vez más claro, y no es que hay una repetición en los oradores, es simplemente entender el sonido de lo que Él está hablando. Por lo tanto, esta palabra sistema se va a hacer cada vez más fuerte en nuestro vocabulario, no porque alguien lo dijo, sino porque es el sonido del Espíritu dándonos luz sobre las próximas acciones que vamos a llevar adelante como iglesia. No tengo muchos años en el Señor, o muchos años mejor dicho, en la iglesia. Conocí al Señor en el año 1987 y he visto cómo en diferentes temporadas el Espíritu Santo ha remarcado palabras, rescatado palabras que habían quedado en las Escrituras y las trajo a un ambiente, la trajo a la atmósfera y la hizo flotar entre nosotros para que descubriéramos algo de Él en ese momento. Y algunas palabras de las que estamos escuchando están siendo cada vez más fuertes. Recuerdo una de las palabras en el año 2015, en el mes de noviembre, aquí en Córdoba, donde se habló acerca del testigo arrepentido. Y inmediatamente los próximos días, eso que parecía gravitar en una conferencia terminó siendo un sonido de Dios para la nación. Por eso algunas de las cosas que vamos a intentar compartir en esta noche, espero en el Señor poder estar perfectamente entendiendo la razón por la que Él nos convocó. Hay una palabra que no es la introducción del mensaje, es simplemente una reflexión para la introducción del mensaje. Me gustaría recordarla juntamente con ustedes. Está en Daniel, capítulo 1, verso 8. Aquel momento precioso donde un joven decide no comer una comida que no pertenecía a su sistema. Si Daniel hubiera sido Adán, la historia tal vez hubiera sido otra. Dice Daniel capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es verdad que si hablamos de sistemas tenemos que hablar de procedimientos, porque todo sistema tiene un protocolo de procedimiento. Daniel quebró el protocolo de procedimiento porque él sabía en quién estaba establecido. Escuchamos y honro la vida del Señor en la persona del pastor Guillermo, de que no violó los procedimientos de este reino por alcanzar algún beneficio personal. Y tenemos que aprender también a honrarnos entre nosotros y a honrar a las personas, no por las cosas grandes que tienen, sino por cómo permanecen en la verdad, de cómo respetan el proceso del procedimiento para no avergonzar el sistema al que pertenecemos. Lo que pasó con Daniel fue mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque Daniel no solo no participó de la comida del rey, sino que no participó de las obras del rey. No participó del sistema en la que él había operado para destruir a sus amigos, a sus familiares, a las personas que él quería. Él nunca participó de ese sistema porque él nunca odió a Nabucodonosor.
Y aquí quiero tomar la segunda palabra, Pastor Joel, gracias. Porque Daniel estuvo en un sistema sirviendo al cual él podía haber odiado y nunca odió. Porque en este sistema, en el sistema de Dios, no hay odio. Daniel sirvió a Nabucodonosor. Literalmente esto dice la Escritura, por voluntad de Dios. ¿Cómo se sirve a aquel que se odia? ¿Cómo termina resolviendo Daniel por voluntad de Dios problemas de Babilonia? Porque él no odiaba a ese sistema. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos descubrir en todo esto, y es cómo servir en este sistema sin odiar y sin comer de ese sistema. Por eso no somos contra. No somos contra Babilonia, no somos contra Nabucodonosor, no somos contra. Nosotros estamos establecidos en un sistema. Y este sistema en el que nosotros estamos establecidos se va penetrando a través de tener corazones limpios, aún con los sistemas que nos fueron adversarios, aún en los sistemas que nos fueron contrarios. Y honramos tu vida, Pastor Joel, la vida de tu esposa Yara y toda la familia en Cristo que está en Cuba, que no odia al comunismo, que no odia ese sistema en términos de personas, sino que permanece dispuesto a servir, aun si tuviéramos que ir a orar por las personas que nos hicieron daño. Hay algunos detalles aquí que quiero mencionar rápidamente y espero en el Señor ser puntual. ¿Qué es lo que manifestó Daniel? Sincera fidelidad. No voy a comer de tu sistema, no tengo problema de servir en tu sistema. No me alimento de tu sistema, aunque no tengo problema de servir en tu sistema. Comer es la única o el único elemento que nos introduce a ese sistema. Podemos estar en cualquier sistema creado por los hombres y no habrá problema si no comemos de ese sistema, si no dependemos de ese sistema. Todos los sistemas creados por hombre tienen como fundamento engaño. Si nosotros comemos de ese sistema, lo que nosotros hacemos es por complacer a las personas, es por complacer a los lugares, es por complacer a los sistemas, vender y negociar nuestro sistema, que está fundado en verdad, en justicia, en santidad. Puedo estar en su sistema, esto es lo que nos diría Daniel si estuviera entre nosotros, pero no tuve que comer de su sistema. No tuvo que negociar para ocupar un lugar, para llegar a un lugar. Esto de querer ser gobierno tiene que ser entendido, porque no sea que querramos ser gobierno comiendo del mismo espíritu que los gobierna a ellos. Hablábamos con el apóstol días atrás de la forma en cómo entendimos gobierno la década del 90, la década del 2000 y principio del 2010. La forma de gobernar, y parecía que teníamos los mismos modelos a los que nosotros decíamos los vamos a gobernar, y uno escuchaba a un político de turno y era exactamente la misma declaración. ¿Cómo podemos pensar en gobernar algo si nosotros estamos comiendo de aquello que queremos gobernar? Gobernar no es nuestra decisión, es nuestra naturaleza. Somos gobierno no porque decidamos gobernar, somos gobierno porque la naturaleza que opera en nosotros es gobierno. Por lo tanto, mientras nosotros permanecemos comiendo de la verdad, esta verdad que portamos, esta verdad que nos gobierna, nos pone en una plataforma de gobierno, aunque tengamos cadenas en las manos. Porque recuerde, más hizo temblar Pablo con cadenas de verdad que Salomón con toda su gloria. Es lo que nos gobierna, lo que produce esa dimensión de gobierno. Y esto podemos verlo en un muchacho joven que hay una palabra que se la recomiendo en el Señor para que la puedan oír. Es una palabra que fue dada atrás por el apóstol hablando acerca de persistir e insistir en la verdad. Es una palabra demasiado importante para estos días que necesitamos reflotarla, apóstol, y traerla a esta mesa y compartirla con los hermanos. Porque en ese momento uno comienza a descubrir el valor que tiene diferenciar el conocimiento intelectual bíblico con lo que es literalmente el entendimiento espiritual de lo que está pasando.
Porque extraemos verdades de las Escrituras, pero el problema no es la verdad de las Escrituras, es la naturaleza que opera para esa verdad. Nada es malo en sí mismo, todo depende de qué naturaleza se usa. La palabra autoridad, la palabra institución, la palabra sistema, la palabra estructura deben ser restauradas porque por décadas fueron mal usadas. Y el problema de que fueron mal usadas fue intencional, porque todo lo que es mal usado tiende a desaparecer. Y entonces hay que traer otra vez a esta mesa la restitución y la revalorización de esas palabras, porque esas palabras serán fundamentales para expresar el gobierno que nos está gobernando. Hay algunas cositas aquí que quisiera aportar con la ayuda del Señor, y aunque sean repetitivas, quiero hacerlo intencionalmente. Nos estamos introduciendo a los sistemas por comidas. Nos estamos introduciendo a los sistemas por comidas. Tenemos que recuperar cada vez más la palabra dieta, la palabra comida. No tenemos que cansarnos, tenemos que ir hasta lo que fuera necesario para repetir una y otra vez, porque los sistemas comienzan con lo que nosotros comemos. Se nos presentó un sistema. ¿Cómo fueron capaces de obedecer la verdad? Delante de cuyos ojos Jesucristo fue crucificado. En otras palabras, ¿qué comieron? ¿Qué tomaron? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron que dejaron de expresar este sistema de verdad? Hay algunas palabras de 1 Corintios 5 y 6 que quiero reflotar en esta conversación porque son muy importantes. Número 1, decía esta mañana que quería en oración que el Señor nos permitiera ver aquellas palabras que usa Pablo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos un vocabulario más pequeño que el griego. Y el vocabulario griego es un vocabulario tan rico, pero que cuando viene a nuestro castellano o viene al inglés, ese vocabulario se reduce. Por lo tanto, las veces que Pablo habla de fe, las podemos ir tratando de expresar de diferente forma, pero cuando Pablo la está usando, es la misma palabra en castellano, pero no es la misma palabra en griego. Porque el vocabulario griego ha sido más rico que el vocabulario castellano. Y cuando usamos la palabra sinceridad, para nosotros, cada vez que Pablo usa la palabra sinceridad, pareciera que está hablando de lo mismo. Sin embargo, en el sentido griego, la forma en que Pablo usa la palabra sinceridad no es la misma. Para nosotros que devaluamos la palabra sinceridad tendrá un sentido, pero cuando nos ponemos a investigar y pedimos, Señor, muéstranos qué significaba esta palabra cuando Él la usó. ¿Qué significaba cuando Él tomó esta palabra y la expuso? Él vio algo que pudo exponerlo en palabra, y eso es todo un misterio. Tener la capacidad de ver y exponer en palabra es todo un misterio. Por eso se nos están restituyendo palabras. Porque las cosas que dejamos de ver, comenzamos a devaluar las palabras. Si volvemos a ver, las palabras volverán a tomar el verdadero sentido. Serán las mismas palabras, pero de otra visión. Mire, por favor, una de las 3 expresiones de la palabra sinceridad. Lo tengo todo anotado. Vamos a dejarlo aquí a servicio del pastor Abel para que aquellos que quieran lo puedan tener. Pero para no tomar tiempo, simplemente para mostrar la seriedad de la investigación, la palabra sinceridad que aparece en 1 Corintios 5:8 es una palabra griega, voy a evitarla para quitar la distracción, que tiene que ver con la expresión claridad. 1 Corintios 5:8, cuando él está hablando acerca de preparar una mesa de sinceridad y verdad, un pan de sinceridad y verdad, él está hablando de claridad. Que haya claridad. ¿Claridad en qué sentido? Claridad en la manifestación de la persona de Cristo. Toda persona que vive sinceramente fiel a la obediencia a la verdad es una persona clara, llena de luz, fácil de manifestar la vida de Cristo. Traigan a José porque él tiene luz. Él venía de enfrentar situaciones donde fue probada su sincera fidelidad. Traigan a Daniel porque él tiene luz. Tráiganlo porque en ellos se puede visualizar que hay claridad. Esa claridad que se puede ver, que está, pero no siempre se ve. Esa claridad que se puede ver se llama sinceridad.
es como un vidrio empañado, la falta de sinceridad. Es como cuando usted va en su auto y de pronto el vidrio está empañado. Los que están afuera no pueden ver quién maneja ni quién está adentro. Y los que están adentro no pueden ver para afuera hasta que se limpia. Ese acto de limpieza se llama la operación de la verdad, produciendo sinceridad para que lo que somos se pueda ver claramente. Esta palabra es una palabra muy interesante porque también va acompañada de la palabra pureza. Esta es la expresión de lo que Pablo nos va a mostrar acerca de Romanos capítulo 7 y 1 de Corintios capítulo 5, acerca de los presenté con un solo marido. Los presenté como un solo marido. Claro, recordar lo que significaba la palabra presentar nos ayuda muchísimo. Porque cuando Pablo está diciendo para presentar como una virgen pura a Cristo, es que sirva como verdadera colaboradora, que sirva como verdadera ayuda idónea. Quiero presentar a la iglesia de tal manera, porque esa alegoría no deberíamos tomarla de manera literal, porque si no terminamos de perder el sentido que Pablo está usando esa palabra. Voy a presentar a alguien que sea verdaderamente colaboradora del propósito eterno. Voy a presentar a alguien que muestre su nivel de fidelidad aún hasta la muerte. Que muestre su nivel de fidelidad aún cuando el rey de todas las naciones le presente beneficios si come lo que él le ofrece. Un nivel de sinceridad en la fidelidad a Dios que no pueda ser seducido absolutamente por nada ni por nadie. Dios poniéndonos en lugares de autoridad nunca fue un problema. El tema es confiar si esa persona no se venderá en los lugares de autoridad. Nosotros hablamos rápidamente de algunas cosas, pero necesitamos profundizar un poco más acerca de la confiabilidad. Hay una versión interesante, le animo a que la pueda investigar, buscar y descubrir, que es: se requieren de los administradores que sean hallados fieles. Pero en el original no aparece la palabra fiel, aparece la palabra confiable. Se requiere de los administradores que sean hallados confiables. Todo el proceso de nuestra vida es producir a través de la verdad confiabilidad. Ser confiables en primer lugar para ser administrador de este sistema y no consumidor solamente de este sistema. Por eso Dios da pan al que come. En este sistema Dios da de comer. Pero también en este sistema Él encuentra administradores confiables a quienes le da la semilla para que puedan plantar y producir. Hasta que yo no sea confiable, puede levantar sus manos, por favor. No le pido que lo repita, simplemente que lo piense. Hasta que yo no sea confiable, nunca migraré del lado de la provisión. Hasta que yo no sea confiable, no se me va a dar algo más para administrar. Porque la administración requiere de confiabilidad. Este sistema divino al cual estamos siendo expuestos y estamos entendiendo, se requiere de aquellos que van a administrar que sean confiables. Por favor, solo retenga el orden de los acontecimientos que nos va a dar luz. Nunca hubo un sueño para Daniel hasta que primero no hubo una sincera fidelidad a Cristo. Los sueños fueron posteriores, claro, porque cuando no te impresiona Nabucodonosor y le podés decir a Nabucodonosor no, porque le dijiste a Dios sí, entonces estás listo para dirigir aún los destinos de Nabucodonosor. Y no es una frase armada, es este sistema eterno entrando en lo temporal. Es este sistema eterno entrando en lo temporal con gente que no negocia nada. Por poco me persuades, Pablo. No, que yo no quiero que te persuadas, quiero que te conviertas. ¿Qué tenía Pablo para hacer de ostentación? Todo el respaldo del sistema divino. Porque aunque estuvo delante de los reyes, nunca negoció con el sistema. Confiables para aportar una palabra de gobierno. Miremos algunas cosas más, si me permite, por favor, para poder ver. La verdad que nos gobierna es la medida de juicio al mundo. ¿Puede anotarlo? La verdad que nos gobierna es la medida del juicio al mundo. ¿Por qué pudo ser partícipe Daniel de los destinos del mundo?
¿Por qué Daniel pudo juzgar? Escúcheme, ¿por qué Daniel pudo juzgar el destino de Babilonia? El destino medo-persa, el destino griego. ¿Por qué él pudo decir, y va a pasar esto, y va a pasar esto? Porque la medida de obediencia es la medida de juicio. Daniel murió, todo lo que Daniel dijo en términos de juicio por revelación pasó. Hasta el día de hoy sigue pasando, porque la medida de obediencia es lo que determina nuestro nivel de juzgar al mundo. Y Noé, por causa de su obediencia, condenó al mundo. Hay algunas palabras que son intencionales al mencionar el problema de la infidelidad espiritual y la infidelidad sexual. Y es que nos inhabilita, la falta de fidelidad nos inhabilita para juzgar al mundo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hay un juicio entre los santos para que los santos puedan juzgar al mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a qué? Al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Si nos pasamos toda la vida, no resolviendo los juicios pequeños, ¿cuándo vamos a juzgar al mundo? Y los juicios de la iglesia están medidos en dos aspectos, fidelidad e infidelidad. Fidelidad e infidelidad. Y esto es mucho más complejo de lo que se pueda decir rápidamente. ¿Por qué fidelidad e infidelidad? ¿Cuál fue la confrontación permanente de Dios a Israel? Su infidelidad. Esa infidelidad a la que él llamó adulterio, a la que Pablo habla también de la seriedad de presentar a un solo marido, porque si tienen dos maridos, a eso se llama adulterio. ¿Cuál puede ser la infidelidad espiritual de la iglesia? ¿Cuál puede ser la infidelidad? Claro, nos perdemos en la infidelidad física, la cual es dolorosa, por cierto. Pero no es esa la que verdaderamente nosotros deberíamos juzgar en primer lugar, sino la infidelidad anterior a la infidelidad física, que es la infidelidad espiritual. La infidelidad de no definir entre la carne y el espíritu. La infidelidad de no definir entre la ley y la gracia. La infidelidad entre no discernir entre todos los hombres que vivieron antes de Cristo y Cristo. La infidelidad de no estar casado con un solo marido. De no responder como colaborador a una sola persona llamada Cristo Jesús. Somos colaboradores de su propósito eterno. Colaboradores fieles y no estorbos. Cuando se rompe el vínculo de la fidelidad, nos volvemos estorbos. Cuando escuchamos a otro marido, cuando escuchamos otra voz, cuando escuchamos otro Señor, cuando escuchamos a la ley, cuando escuchamos más a las personas. Este punto cero que nos fue hablado hoy es el proceso inalterable para pasar a ser una iglesia sinceramente fiel. Es donde todas las voces se tienen que callar para que su voz se haga más clara. Pasamos buscando muchas opiniones todo el tiempo. Por eso hay una diferencia entre la opinión antes de ese punto cero a lo que llamamos cruz, el vacío de la cruz, al después de la cruz, donde las opiniones se vuelven afirmaciones. ¿Puedes levantar tus manos, por favor? Cuando tú hablas con una persona que no fue crucificada, lo máximo que puedes esperar de él es una opinión. Pero cuando hablas con alguien que pasó por la cruz, lo que vas a encontrar es una afirmación. Por eso cuando los apóstoles iban a los territorios, ellos no iban a hacer otra cosa que no sea afirmarlos, a atornillarlos, a confirmarlos, a arraigarlos. Ellos no iban a dar opiniones, ellos tenían claramente una visión clara de la situación y por esa visión clara de la situación no opinaban. Por eso tampoco es, bueno, yo no quiero opiniones de nadie. No, necesito identificar a las personas que viven en la verdad, porque sé que esas personas no me van a dar una opinión subjetiva. Me van a dar una verdad en el espíritu que me permita avanzar. Como nos fue dicho esta mañana, necesitamos a los que van a quitar la obstrucción.
No estamos buscando opiniones, estamos buscando crucificados. Por eso algunas personas buscan su séquito, porque antes de la cruz busca a alguien que te diga lo que querés oír. Después de la cruz solo buscas a personas crucificadas que te van a dar una visión espiritual para poder liberar, y tomo esa palabra otra vez, de eso que estaba obstruido. Y aquí está el secreto y el valor de la comunión al cual Pablo hace tanto énfasis. Con quienes nos sentamos a la mesa. Teniendo la medida llamada Cristo Jesús para juzgar al mundo, no por nosotros mismos, sino porque cuando le obedecemos, lo que se manifiesta no es nosotros, lo que se manifiesta es lo que obedecemos. Eso mismo que estamos obedeciendo a lo que hemos llamado exousia, lo que hemos llamado autoridad, lo que hemos llamado autoridad representativa, a eso mismo que obedecemos es a eso mismo que se transforma en la medida de juicio para el mundo. El mundo no vio un arca, el mundo vio a Cristo. Esa medida se llamaba Cristo. El mundo no vio un tabernáculo, el mundo vio a Cristo. Y ese Cristo fue el que condenó todo lo que no pertenecía a esa medida. Oramos en el Señor, permanecer en sincera fidelidad a Cristo. Hay una segunda palabra a la que quiero hacer mención. ¿Se acuerdan ustedes cuando se aproximan a ver el estado de Daniel? Daniel estaba en el foso. Cuando se aproximan a ver el estado de Sadrach, Mesach y Abednego, por su fe condenaron. Y es interesante mirar detenidamente que aquello que fue preparado para ellos se volvió en contra de aquellos que lo habían preparado. Y esto tiene tanto que ver con Amán y Mardoqueo. Tiene tanto que ver. Porque nosotros no necesitamos levantar dedos críticos contra el mundo. La verdad que portamos juzga. No tenemos que volvernos contra de nada ni de nadie, porque la verdad que portamos es la que juzga. En un momento la verdad que operó en Mardoqueo terminó matando a Amán, en lo mismo que Amán había preparado. Y puede ser una alegoría y puede ser parte de la sombra, pero no deja de ser parte de la verdad. No deja de ser parte de la verdad, que todo lo hostil que se levante contra ti, solo dedícate a permanecer en la verdad. Solo permanece en la verdad. No cambies el relato, no cambies lo que has creído, no cambies la convicción, no la negocies. Porque la verdad se defiende por sí misma. Porque la vida que honras es la vida que te va a honrar a ti también. La segunda expresión de la palabra sinceridad es una palabra muy interesante también, que significa juzgado por la luz del sol o probado como genuino. Esta segunda palabra, juzgado por la luz del sol, tiene un sentido griego. Obviamente, para los griegos su vocabulario tenía que ver con su sistema, pero Pablo la usa y Pablo la rescata, porque Pablo está entendiendo que para ser verdaderamente sincero tenía que ser probado. Tenía que ser expuesto al sol. Por alguna razón, la mística, cultura latina, ha dicho que sincero significaba sincera. Pero eso no es la verdad. La verdad del origen de esta palabra, tomando la expresión de la raíz etimológica, es que cuando se hacía algo, lo primero que hacía para ver si tenía defecto o no, ponerla al sol. Usted usó un nombre para los diseños metálicos, azul de Prusia. Es demasiado complicado para mí. Yo soy José Cepaz. Azul de Prusia. La idea de mostrarlo o exponerlo al sol es que para ver si verdaderamente era perfecto y completo en sí mismo, el sol denunciaría. Juzgado al sol. Déjeme mostrarle un pasaje bíblico, por favor, donde Pablo enmarca esta expresión, juzgado al sol, y luego de ser juzgado al sol, salir plenamente sincero. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4 al 7. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4 al 7. Si lo tiene, me dice sí. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos,
en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Nunca había prestado tanta atención a este pasaje como estos días. Nos recomendamos a otros. Siempre es bueno que alguien te recomiende. Pero Pablo habla acerca de que él se recomendaba a los santos como verdadero ministro de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia no le acusaba. Recuerda esta palabra que trabajaremos mañana, si Dios lo permite, limpia conciencia. Él podía recomendarse porque luego de haber pasado una serie de situaciones, lo que salió de él es amor sincero. Comienza a hacer una lista y dicen mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustia. En otras palabras, ¿me permite ser un poquito más básico, sin ser simple? Él está diciendo, pueden confiar en mí. Mi amor es sincero y se lo puedo demostrar por las cosas que pasé y permanecí en la verdad. Pueden confiar en mí. ¿Qué palabra tan tremenda al decir Pablo, nos recomendamos a vosotros, porque después de todo lo que pasamos, no hemos negociado la verdad. Hemos permanecido en amor sincero. Esta palabra nos va mostrando a nosotros acerca de cómo Él fue probado en todo eso y aún así permaneció en la verdad. Esta palabra que leímos hoy de Romanos 2, 16, 10, nunca le había prestado atención. Considérenlo, Él fue aprobado, considérenlo, Él fue aprobado. Hermanos, ¿saben? Los años pasados hemos dedicado mucho tiempo a recibir mucha gente y nunca garantizamos si eran aprobados. Parecería que el concepto de aprobado quedara en segundo lugar, porque si tenía algún don evidente, era suficiente para saber que Dios lo había aprobado. Y las marcas de la aprobación es que después de todo lo que pasó, sigue siendo sinceramente fiel a Cristo. Por lo tanto, será el momento de empezar a ver entre nosotros si portamos alguna marca del Señor y permanecemos sinceramente fiel a Cristo. Porque entonces los niveles de confiabilidad van a crecer entre nosotros. En otras palabras, ¿cómo no voy a confiar en esta persona? Porque en este reino y en este sistema sí se confía en las personas. ¿Cómo no voy a confiar en esta persona si después de todo lo que pasó, permanece sinceramente fiel a Cristo? No todos los que empezaron bien terminaron bien en las Escrituras. No todos los que empezaron bien terminaron bien en el Nuevo Testamento. Parece que algunos procesos terminaron descalificando a algunas personas para olvidarse que lo más importante no era hacer el ministerio, sino permanecer sinceramente fieles a Cristo. No fue fácil para Pablo, la lista ha sido grandísima, él ha escrito mucho acerca de lo que ha pasado, pero no ha perdido algo, que es la sincera fidelidad a Cristo. Daniel perdió su familia, perdió su ciudad, perdió su escuela, pero no perdió la vocación de permanecer sinceramente fiel a Cristo. Ayer se nos dijo por la noche, si una generación no sabe enfrentar el dolor y eso es motivo para abandonar el camino, es porque nunca entendió que fuimos llamados a ser sinceramente fieles a Cristo, independientemente de los resultados. Y creo que el tiempo que viene, esta generación de jóvenes se va a relacionar no por los resultados que cada uno tenga, sino por cómo ha sabido permanecer en la sincera fidelidad a Cristo. Me conviene relacionarme con gente fiel a Cristo, porque antes de su amor y su afecto por mí, lo que hable, lo hablará por ser sinceramente fiel a Cristo. Nos conviene la gente que vive para ser sinceramente fiel a Cristo, porque nunca negociará una verdad por complicidad. Por ser, es una expresión en argentinazo, con pinches. No, nuestra amistad no va basada a una complicidad. Nuestra amistad está fundada en la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Dicho anoche por el apóstol, y lo anoté para decirlo intencionalmente, es
el viento contrario nos ayuda a arribar a una verdad que se establece. Estamos orando, Señor, que esta verdad se establezca en mí. Bueno, los vientos contrarios están para eso. Mire, tengo un hermano en Brasil que cuando abrazó la verdad de generosidad, financieramente su congregación vino a un estado de crisis. Nos llamó por teléfono a Jonathan y a mí y nos contó. Y dice, apóstol, luego de que entendimos el principio de esta naturaleza que portamos llamada generosidad, decidimos salir de las campañas financieras que sostenían nuestro ministerio. Y había una recaudación considerable. ¿Y qué pensás hacer? La respuesta fue, no pienso negociar esta verdad. Se le complicó por un poco de tiempo. Los vientos contrarios podían haber desarraigado la verdad, pero no era la razón por la que venían. Venían para arraigarlo en la verdad, porque cuando la verdad que recibimos es probada, nuestro corazón termina siendo aprobado y no reprobado, porque si es reprobado, la verdad se nos retira. Algunas personas están viviendo como si nunca hubieran escuchado ciertas verdades. Y usted dice, ¿cómo está viviendo si él escuchó esta verdad? Es que cuando uno es reprobado, lo que pierde es la palabra que recibió y tiene que volver a empezar. ¿Por qué permanecer sinceramente fieles a Cristo es importante? Porque si no, nunca crecemos en las medidas de verdad. Siempre nos quedamos en la misma dimensión de verdad y a veces peor, porque no crecemos en la verdad, decrecemos en la verdad y cuando se decrece en la verdad se crece en el engaño. ¿Sabe quién puede transformarse en los mayores enemigos de una verdad revelada por el Espíritu Santo? Son aquellos que la escucharon, no permanecieron y ahora se vuelven enemigos de esa verdad. Necesitamos comprender el valor que tiene, la importancia que tiene, el comprender que la verdad que estamos oyendo estos días mañana será probada. ¿Pero por qué será probada? Porque será la forma en que Dios la va a atornillar. Cuando volvamos a nuestras ciudades, a nuestras regiones, a nuestras funciones diarias, esta verdad será probada o quedará en el plano de qué lindo mensaje o será establecida en nosotros y de lo cual creo no estamos aquí para tratar de probar alguna cosa, estamos aquí porque estamos seguros que este ámbito es confiable para que la verdad que recibimos se establezca dentro de nosotros. Y si mañana fuera aprobada, lo único que se encontrará de nosotros es que no fuimos reprobados, porque permanecemos siendo fieles a la verdad que hemos creído, a la verdad que hemos recibido. Tito capítulo 2, verso 7, usa la misma palabra otra vez. Tito capítulo 2, verso 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Lo vuelvo a repetir, voy a bajar la velocidad, como que... Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Mire, el orden es muy interesante. La enseñanza no va primero antes que el ejemplo. La enseñanza no va antes que la vida. Mostrándote tú como ejemplo de buenas obras, ya hemos entendido que esta palabra buenas obras es obediencia a Cristo, porque lo demás es obra muerta. Mostrándote tú en todo, déjeme acomodarlo dentro del espíritu de lo que queremos construir, mostrándote tú en todo sinceramente fiel a Cristo, y entonces tu enseñanza será seria. Hermanos, Pablo define que hay personas serias que vale la pena oír y hay personas que no son serias. Y las personas que son serias para oír no es porque perfeccionaron su oratoria, es porque con su vida muestran una sincera fidelidad a Cristo. Una persona fiel a Cristo, lo que dirá tendrá el peso de una enseñanza, aunque solo sea un testimonio. Porque lo único que se espera de la iglesia, y sin temor a querer exclusivizar algo, lo único que se espera de la iglesia es que seamos fieles colaboradores del propósito eterno de Dios. Y si nosotros escuchamos a alguien en Cuba, en Venezuela, en el sur de Argentina, que pese a todo sistema hostil,
permanecen en la sincera fidelidad a Cristo, no necesito más que ver su vida para que su vida sea mi enseñanza. La enseñanza no tenía que ver con un conocimiento bíblico, tenía que ver mostrándote tú como ejemplo de sincera fidelidad, de obediencia a Cristo. ¿Alguien puede decir hola? Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Usando la misma expresión, Pablo dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Puede leerlo conmigo, por favor? Porque nuestra gloria es esta y no saca a relucir ningún bien material. Porque nuestra gloria es esta y no comienza a mostrar con ostentación lo que ha adquirido como bienes. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo mucho más con vosotros. Esos son efectos especiales que están en la ELA. Siempre pasan los efectos especiales. ¿Cuál es nuestra gloria? Una conciencia no fingida. ¿Cuál es nuestra gloria? Un amor no fingido. ¿Cuál es nuestra gloria? Que nuestra conciencia no nos reprende. ¿Cuál es nuestra gloria? Que tanto en el mundo como también entre vosotros nos hemos movido con limpia conciencia. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios 2, 17. Pues no somos como muchos. Sé que esta palabra podemos leerla rápido o podemos leerla en el Espíritu. En los días en los que Pablo vivía, que no son diferentes a estos, él no asocia el fraude como el pecado de algunos pocos. Él asocia el fraude como el pecado de muchos. Y dice, pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dando a entender que como probados y aprobados de parte de Dios, plenamente puros, hablamos en Cristo. Hay una serie de palabras que van a recordarnos a 2 de Pedro 2 en las versiones de este pasaje. Versiones que dicen, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Pues no somos como muchos, no andamos negociando con el mensaje de Dios. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que comercian, corrompen la palabra de Dios. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, porque nosotros no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios y todos terminan diciendo, más bien con sinceridad y como de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Donde toma forma tantas expresiones incorrectas y el uso de las Escrituras en la falta de sinceridad. En la falta de sinceridad, este precioso libro, definido como Escritura, termina siendo usado para traficar los destinos de la gente, para usar a la gente como mercancía, para usar la Escritura como una droga que va drogando a las personas, que va haciendo de la gente adictos a un engaño, dependientes de una mentira. Pero todo esto tiene que ver con la pérdida de la sinceridad. Parecería ser que la sinceridad es mucho más relevante de lo que hemos imaginado en términos de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sincero, que has permanecido en la verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que traza bien la palabra de verdad. Por último, 2 de Corintios capítulo 8, verso 7.
expresiones en las que Pablo comienza a mostrar, ¿sabe? No quiero dejar de asociar la palabra idio con la palabra haplotes, porque es una palabra en griego que define sinceridad. Y la palabra haplotes significa esto: uno de un solo aspecto, sin disimulo o sin buscar solo lo de uno. Esto nos permite comenzar a comprender acerca de qué se nos ministró de finanzas, de economía, de generosidad. Segunda de Corintios 8:7, ¿cuánto tiene que ver la sinceridad con la economía? Todo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Se nos quitó muy abiertamente, se vino haciendo en diferentes reuniones, pero muy abiertamente en marzo del 2016 se nos habló de este pasaje. Se nos quitó a nosotros la obligación externa para poder expresar nuestro amor sincero. Se nos dijo que, a lo mejor no lo digo, total está grabado. Se nos dijo que dejemos de dar. No, se nos dijo que expresemos sinceridad. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Expresamos sinceridad. Algunos dejamos de dar. Yo nunca entendí que debía dejar de dar el diezmo. Yo sigo diezmando. Nunca entendí. Nunca se me dijo a mí que tenía que dejar de dar el diezmo. Lo que tuve que investigar en mi corazón era desde dónde. Si era de un amor sincero o era por la bendición del cumplimiento de una ley. No entendí nunca que se me dijo que no debía dar. Lo que entendí es que debía expresar sinceridad. Y entonces comenzamos a descubrir que personas como nuestro querido hermano de Brasil, de quien les comenté recién, cuando hacen partícipe y dicen, no lo digo como quien manda, sino para dar oportunidad a la diligencia de cada uno, para que cada uno pueda expresar su amor sincero. Está bien, porque lo que hicieron expuso lo que había sinceramente en su corazón. Lo cual no quiere decir que sea sinceramente verdadero. Yo no doy porque no siento, eso es sinceridad, pero no es sinceridad y verdad. Solo para reflexionar la importancia de este viento contrario que viene a exponer en nosotros que no haya amor fingido, que no haya en nosotros una fe fingida, una santidad fingida, un servicio fingido, el congregar de manera fingida. No tengo nada que hacer, por eso no voy. El diezmo fingido, la generosidad fingida, el saludo fingido, las visiones fingidas, los proyectos fingidos, las profecías fingidas. ¿Por qué son los vientos contrarios? Para exponer la pureza de lo que portamos, llamado Cristo Jesús. Para darnos la oportunidad de que esto que está en nosotros sea claro para los demás. Que los demás puedan ver en nosotros claridad en el Señor. Claro, lo que no se puede negociar es que siempre la sinceridad está conectada a tiempo. Y como voy en la recta final para cerrar, necesito explicar esto con la ayuda del Señor. La sinceridad siempre está conectada con tiempo, como la infidelidad también está conectada con tiempo. Aquel pasaje que nosotros solemos leer y compartir, Efesios capítulo 5, hablando no seáis como necios, sino como sabios, administrando bien el tiempo, no comienza hablando del tiempo, comienza hablando de la fornicación. No sean fornicarios ni participen de fornicación. Y construye todo un pensamiento hasta llegar al asunto del tiempo. Porque, déjeme mostrarle lo siguiente.
Esto está corroborado científicamente. Lo que voy a decir no es un invento mío, está corroborado científicamente. El problema del estrés es un asunto de falta de tiempo. Es el sentido o sentimiento que nos falta tiempo. Es querer hacer más de lo que debo hacer. Es querer hacer más de lo que puedo hacer. O sentir que no estoy haciendo lo que debiera hacer. Bienvenido al club si a alguien le pasa eso. El estrés por falta de tiempo. Pero ¿sabe dónde surge el estrés, la angustia y las grandes enfermedades psicosomáticas? Nacen en personas que no pueden ser sinceras con las personas que le rodean y que le están robando tiempo. No es casual que Pablo coloque una lista de situaciones de infidelidad para llegar al punto de no sean necios sino sabios en el tiempo. ¿Por qué? Porque la infidelidad a Cristo siempre atrasa los tiempos. Recojo las palabras del pastor Abel el primer día. ¿Por qué se nos atrasó este evangelio? Porque hubo gente infiel. No se trata si fue buena o mala, fue infiel. Fuimos fieles a otros maridos, fieles a la visión más que a Cristo, fieles a los proyectos, fieles a las estrategias, fieles al nombre de un ministerio, fieles a nuestros propios dones, talentos, más que la fidelidad a Cristo. Claro, la infidelidad siempre atrasa. Atrasa. ¿Cómo se traslada la sinceridad al valor del tiempo? Porque la sinceridad es un bien que nos permite entre nosotros ir más rápido, corregirnos, exhortarnos, hablarnos la verdad. La sinceridad nos destraba lo que obstruye nuestro avance. ¿Por qué necesito a alguien sincero? A Cristo. Porque alguien que es sinceramente fiel a Cristo no va a hacer otra cosa que el bien de Cristo en mí. Pero porque las personas muchas veces se estresan y a veces no tiene que ver con falta de dinero, tiene que ver con la incapacidad de poder decirle a alguien, cómo te estás comportando nos está afectando a todos. Como estás actuando nos está atrasando a todos. Me deja decirle algo, por favor, lo puede recibir en su espíritu. Me deja decirle algo. No es una alegoría pensar hoy que los Pablos tengan que desprenderse de los Juan Marcos. No es una alegoría. Ahora, no hay nada peor que no serle fiel a Juan Marcos. No hay nada peor que no ser sinceramente fiel a Juan Marcos y decirle, ¿sabes qué, Juan Marcos? Para esto no servís. Pero si me callo, comenzaré a trazar el tiempo y comenzará dentro mío un estrés por no haber sido sincero. Déjeme decirle algo, están los apóstoles Gorjón, que son parte de nuestro equipo en la red UNGE. Tener que decirle a personas, hermano, por favor, vos y yo, para llevarnos bien en la vida, no podemos trabajar juntos. Porque si trabajamos juntos, nos atrasamos en el propósito de Dios. Y puedo decirle algo, no es el momento más lindo de mi vida. Es el momento más agrio, más difícil de tragar. Pero déjeme decirle algo, si estamos basados en la sincera fidelidad a Cristo, entonces no tiene que ver entre nosotros. Tiene que ver con volvernos en colaboradores del propósito eterno. Hay vínculos que se han vuelto estorbo y no somos sinceros y nos estamos estresando. No hay problema en sostener con paciencia hasta que Cristo sea formado. No hay problema. No se trata de eso. Estamos hablando de los que voluntariamente deciden no abrazar esta verdad. Con la supuesta esperanza que algún día se le va a alumbrar. Y hasta tanto, ¿quién para el estrés que llevamos dentro por no ser sinceros en la cara? No estoy hablando, usted ya sabe, entiende el espíritu en el que estoy hablando. Sáquenlo de en medio, sáquenlo de en medio. No hay nadie que pueda juzgar esta situación, no hay nadie que pueda ser sincero. Todos sabían de que este hombre estaba con su madrastra, nadie hizo nada. No fueron sinceramente fieles a Cristo. Reúnase mi espíritu con ellos y el tal sea juzgado y entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Y en la segunda carta Pablo pide, entendió la lección, vuélvalo a traer.
se volvió de estorbo a colaborador. La sincera fidelidad a Cristo. Puedes abrazar a alguien y decirle, ¿tienes acceso en tu sincera fidelidad a Cristo de ayudarme? ¿Tienes acceso? Ahora, estoy feliz de que todavía no hayan mandado a Gustavo. No sé qué significa esto, pero ya debo terminar. ¡Se fue! Cuando usted quiera puede pasar, Gustavo. Podemos compartir 2 pasajes bíblicos para poder establecer este pensamiento. Por favor, no seamos ingenuos en pensar que ser sinceramente fieles a Cristo y ser sincero con nuestros hermanos siempre resultará como esperamos. No atesoremos la ingenuidad de nuestro corazón para que no nos frustremos con los resultados. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 16. Terminamos con lo que mañana vamos a comenzar. La sinceridad y la verdad producen confianza. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. No es la misma sensación de la primera carta. ¿Qué pasó con los santos de Corintio que Pablo menciona? Ahora sí, en todo tengo confianza de vosotros. ¿Cuántos pastores les gustaría mirar a alguno de sus colaboradores y decirle esta palabra? ¿Saben qué? En cuanto a ustedes, tengo confianza en todo de vosotros. ¿Cómo se arriba a este tipo de colaboradores? ¿Me sigue? ¿Cómo se logra este tipo de colaboradores? Es imposible negociar la sinceridad y la verdad. Este tipo de colaboradores no surgen de una oración, de una imposición de mano, de un estudio bíblico en una escuela. Este tipo de colaboradores son formados a través de la confrontación. Este tipo de colaboradores resisten la exhortación sincera en amor. Este tipo de colaboradores surgen de haber sido confrontados y en lugar de herirse, se arrepienten y corrigen su actitud. En este mismo capítulo de 2 de Corintios 7, Pablo les dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida parecieses por nuestra parte. En cuanto a mí, dice Pablo, no quisieras que pierdas algo por causa de que yo no fui capaz de ser sincero contigo. La primera carta no fue fácil, ni para Pablo que la envió, ni para los corintios que la recibieron. Pero ¿qué fue lo que permitió que los santos de Corintios se vuelvan de su error y comiencen a vivir la verdad? De tal manera que ahora los mismos corintios de Primera de Corintios en la segunda carta se vuelven altamente confiables. Confiables como colaboradores de este propósito. Confiables para Dios, confiables entre nosotros. Mañana tomaré tiempo, si el Señor lo permite, para hablar acerca del valor de la confianza. Es un valor espiritual tremendo. Porque ¿qué tiene que ver la confianza con la verdad? Porque donde hay verdad hay confianza. ¿Sabe a qué apela Dios para que confiemos en Él? Escuche, ¿saben a qué apela Dios para que confiemos en Él? Él dice, confía en mí, yo soy verdadero. No hay nada más confiable que la verdad. No hay alguien más confiable que alguien verdadero. No hay nadie que produzca más confianza que aquel que fue en aquel tiempo un estorbo, pero ahora por haber recibido la corrección se ha vuelto un colaborador. No nos quedemos con la historia triste de la separación de Pablo y Juan Marcos, porque la historia no termina allí. La historia termina
que aquel que fue confrontado y separado entendió que para ser colaborador en el propósito eterno había que abrazar la verdad, cueste lo que cueste. Había que abrazar la verdad, permanecer la verdad, cueste lo que cueste. Habría que ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. En los últimos años, Pablo lo manda a llamar y usted conoce el final de esa relación. Porque ahora, aquel que en otro tiempo me fue inútil, ahora me es útil para el ministerio. Juan Marcos es el reflejo de una generación que no está dando a la medida, pero se deja corregir para dar a la medida. Y termina siendo lo que debe ser. El último registro de Juan Marcos es glorioso. Podemos quedarnos con el principio, pero miremos cómo termina. Podemos mirar Primera de Corintios o podemos mirar Segunda de Corintios y ver cómo los santos terminan. ¿Sabe lo glorioso de Segunda de Corintios? Es que Pablo empieza diciendo en la carta, fui consolado. ¿En qué fue consolado? Fue consolado en que los santos de Corintios habían abrazado la verdad, aunque fue dura y aunque fue difícil. Sin embargo, aunque en la iglesia de Corintios los santos habían abrazado la verdad, la confrontación, lloraron, se arrepintieron. Tema para hablar en las próximas exposiciones. Cambiaron. No fue así con la iglesia a los Gálatas. Mire conmigo lo que termina diciendo Pablo de los hermanos de Gálatas. Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Antes era un ángel de Dios para ustedes, antes era el mismo Cristo para ustedes, pero ahora porque le dije la verdad pasé a ser su enemigo. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie si quieren hacerlo, por favor. ¿Qué puede provocar la verdad expuesta de manera sincera? ¿Puede provocar la transformación de una iglesia de Corinto? ¿O puede provocar que los que eran amigos ahora se vuelvan enemigos? De cualquier forma, no se puede negociar la verdad, independientemente de lo que esto pueda producir. Hace unos días atrás, y no tomo mi vida como un modelo, solo quiero decirles los exabruptos de esta sinceridad y verdad. Me pregunta un hermano, apóstol, te mandé mensaje, no me contestaste, apóstol, te llamé, no me respondiste, hablé con tu esposa, le pedí una cita, no pudimos hablar. Y le digo, ¿sabes qué pasa, hermano? Es que la verdad te estuve esquivando. Todo lo que estás construyendo no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos construyendo. Y no tiene que ver con visión ministerial, tiene que ver con naturaleza y esencia. No fue premeditado, no fue planificado, no fue craneado humanamente. Simplemente la sincera verdad surgió. Levanta tus manos por un momento si quieres hacerlo. Quiero decirte que esta verdad, cuando te gobierna, no te hará ser político con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Esta verdad, cuando nos va gobernando, nos va a librar de ser demasiado políticamente correcto. No pensaremos, porque la verdad saldrá por sí misma. No la vamos a poder detener. Y por favor, cuando liberamos la verdad, no coloquemos nuestra expectativa en los resultados, para que no vayamos perdiendo confianza en la verdad que portamos. Porque no siempre veremos los resultados que queremos cuando liberamos la verdad que nos gobierna. Y si aún así no fuera, no la vamos a negociar. Y si aún así no pasara lo que esperáramos que pasara, no la vamos a negociar. Y como no ponemos expectativa en la verdad que portamos, entonces lo que nos comienza a pasar ahora es que vivimos libre en esta verdad que nos gobierna. ¿Puedes adorar al Señor por un momento?
No voy a personalizar este momento, pero quiero tomar como punto de referencia su vida. No para personalizar, sino para corporizar este encuentro y estos encuentros. Gracias por los amigos que perdió, por permanecer fiel a esta verdad. Gracias por la gente que perdió, por permanecer fiel a esta verdad. Porque muchos venimos de muy lejos, no por usted, por la verdad. La verdad nos ha traído aquí, la verdad nos ha reunido. Y nos fortalece saber que su compromiso es con la verdad. Porque muchos de nosotros fuimos fieles a lo que sabíamos. Fuimos fieles, por eso Dios nos permitió entrar aquí. No es mérito, es fidelidad. En algún momento nosotros tendremos que empezar a honrar a las personas, no por lo que representan, sino por haber permanecido sinceramente fieles a la verdad. Hace algunos años aprendí que dignos de respeto son entre nosotros, no los que alcanzaron mucho, sino los que renunciaron a todo lo oculto y a lo vergonzoso para permanecer en esta verdad. Puedes adorar al Señor por un momento. No me moveré de aquí, Señor. No me moveré de tu verdad. Tu verdad nos gobierna. Tu verdad nos gobierna. Posicionados estamos en ti. Posicionados estamos. Establecidos estamos. Gracias por los vientos contrarios que nos arraigaron en la verdad, que nos establecieron en la verdad. Y hoy podemos recomendarnos entre nosotros, porque nuestra conciencia no nos reprende. Mire, le dejo esto para que lo considere. En la medida que esta verdad vaya creciendo, las relaciones se van a ir definiendo. No por un exclusivismo ministerial, ni por un exclusivismo revelacional, sino porque la verdad define en quién confías. Porque este sistema requiere de gente que entienda el valor de la confianza entre sí. Este sistema requiere de personas confiables. Señor, gracias por esta jornada eterna envasada en un día de 24 horas. Gracias por todo lo que nos permites ver, disfrutar, crecer y también ser esa generación que da en el blanco para la gloria de tu nombre. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este tiempo para compartir entre ustedes.